Hola, buenas tardes, cordial saludo para todos. Estamos realizando un estudio del plan de redención explicado desde la perspectiva de Efesios 4:11 en adelante, es decir, desde la perspectiva del último ministerio de la novia gentil. Ahí estaremos explicando las diferentes etapas y las diferentes formas como Dios ha venido realizando los diferentes pagos para que el hombre pueda finalmente salir de la cárcel o pueda salir de ese estado de corrupción en el cual se encuentra a causa del pecado y a causa de su desobediencia en el principio. Obviamente Dios todas estas cosas las sabía, las conocía, sabía que el hombre iba a caer, pero él ya tendría un plan. Todas estas cosas vamos a estar hablando, amado y precioso hermano. El propósito es poder explicar y que todos podamos entender este gran misterio, que es algo muy particular y glorioso, que lo podamos entender, porque quizás estoy seguro que hay predicadores, hay personas que no han entendido este plan de redención. Entonces el propósito es ese, de que podamos traer un poco de claridad respecto a los conceptos que hay hoy de este plan de redención. Entonces lo primero que podríamos decir a través de estas ilustraciones es cómo desde el principio, aquí está, nos plantearemos algunos objetivos. Estaremos hablando de esta caída y estaremos hablando cómo Dios en la caída perdona a su hijo o perdona a sus hijos cuando ellos cometieron el agravio. Vamos a mirar las consecuencias que trae la caída para la raza humana, principalmente para el Hijo de Dios. Y estaremos también mirando el precio a pagar y el proceso de redención. Es un proceso. La gente cree que la redención se efectuó, se llevó a cabo, fue solamente allá en la cruz. Ahí culminan como que todo el plan de redención. Pero eso hace parte, pero no culmina. Sí cumple una función muy importante, cumple una función determinante, pero no es todo. Entonces vamos a mirar en la siguiente fase, en la siguiente parte, el origen, es decir, el por qué se requería o por qué se tenía que diseñar un plan de redención, cuál era el propósito. Vamos a hablar de las diferentes rupturas del orden divino, primero la celestial, luego el orden terrenal. La usurpación del reino, es decir, los derechos adquiridos del usurpador, porque desde luego él como protagonista adquiere ciertos derechos ahora sobre la tierra, o sí, en la tierra. Entonces estos derechos no son, son derechos que él adquiere por haber engañado a la raza humana. Y estaremos mirando entonces, con estas ayudas que tenemos aquí, todos estos conceptos, pero recuerda que el único objetivo es poder traer una mayor claridad respecto a este plan de redención, y que cuando podamos estar explicando a las personas podamos realmente darles unos argumentos válidos y verdaderos respecto al por qué es necesario la salvación, porque hay personas que de pronto te preguntan, pero yo por qué tengo que ser salvo, o salvo de qué, o salvo para qué, o qué diferencia me hace ser cristiano o ser mundano o ser ateo o ser agnóstico o ser lo que sea, o sea, cuál es la diferencia. Entonces muchos cristianos resbalan ahí, patinan ahí cuando se encuentran personas que le hacen este tipo de que le refutan de esta manera. Entonces la idea, amado y precioso hermano, es que pues obviamente todos puedan comprender y tener una mayor claridad de este tema, que es el que nos está ocupando en este momento. El tema, vamos a hablar desde la redención, no desde algún libro, Génesis, Éxodo, nada. Vamos a hablar de la redención desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, cómo comenzó,
¿Por qué fue planeado? ¿Para quién fue planeado? Porque hay muchas preguntas. ¿Por qué el hombre cayó, pero también cayeron los ángeles? Una gran parte de ángeles cayó. ¿Hay o existe un plan de redención para los ángeles? ¿O este plan de redención también incluye la salvación y la redención de los ángeles? Pues es importante que todas estas preguntas o cuestionamientos podamos responderlos y que principalmente nosotros tengamos claridad al respecto. Esa es la intención, amado y precioso hermano que me escuchas. Ese es el propósito. De repente decir, no, los cristianos tienen una creencia sin fundamento, en fin, porque solamente algunos creyentes que no han entendido este plan de redención se remiten a decir que Dios es amor, que Dios salva, que Dios perdona, pero no explican Dios salva de qué, Dios perdona qué, y todo este tipo de cosas que son importantes y son necesarias que las personas la puedan entender para que con una mayor convicción puedan entrar o puedan comprender o puedan aceptar el plan de redención. Entonces estaremos mirando también las diferentes rupturas que se hicieron del orden divino. Eso lo estaremos explicando y hace parte de este plan de redención. También estaremos mirando la usurpación del reino y los derechos adquiridos por aquel que está usurpando el reino del hombre. Y por qué no se da la sujeción, como lo dice la Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 2. La escritura base para realizar este estudio y que también estaremos mirando y revisando. Entonces, para dar respuesta a esto, amado y precioso hermano, vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 1 en adelante. Hay muchísimas escrituras. ¿Por qué te decía que esto es un estudio, la redención explicada, nivel avanzado? Porque hay muchas escrituras que tú tienes que conocer. Una persona que no tenga bases, que no tenga conocimiento de las escrituras, muy difícilmente va a poder entender algunos términos o algunas escrituras que por el tiempo no voy a poder ir a buscarlas, sino solamente las voy a citar. Y que cuando yo las cite, obviamente que el que tiene las bases de estas escrituras podrá entender o podrá saber a qué me estoy refiriendo cuando cite estas escrituras. Y no solamente es que tenga un conocimiento, que esas escrituras son reales y que existen, sino también pueda conocer, no lo que dice, no solamente la interpretación, sino la revelación, el significado de lo que realmente significa esa escritura. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo quiero leer Hebreos capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice así, de aquí quizás sea la única escritura que lea, la demás la citaré solamente. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, dice de la siguiente manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, el hombre. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él.
pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a tratar de entonces establecer algunos significados de esto que acabamos de decir. Para lo cual, amado y precioso hermano que me escuchas, primero vamos a empezar desde la creación. Entonces vamos a dividir esto en dos fases. En la fase de la creación desde Génesis 0, misterio de la deidad. Génesis 0, si tú te vas a tu Biblia, vas a encontrar que no existe Génesis 0. Es un decir para poder determinar un tiempo, para poder ubicarnos en un tiempo y poder decirte que a partir de Génesis 0 es donde voy a empezar a explicar. Porque la Biblia empieza desde Génesis 1. Los primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés. Entonces Génesis 1 inicia diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y continúa y va a todos esos libros hasta Apocalipsis, finaliza por allá en Apocalipsis. Pero yo no voy a empezar en Génesis 1, sino que voy a iniciar en Génesis 0, es decir, antes de la creación, antes de todas las cosas. Entonces, antes de la creación, a manera de comprensión, tenemos ya que ubicarnos que antes que existiera cualquier cosa, lo único que existía, el único que estaba, era Dios. Y Él ni siquiera le podíamos decir que era Dios, porque Dios es objeto de adoración. Si te vas al diccionario y buscas la palabra Dios, el término, el significado es objeto de adoración, todo aquello que recibe adoración. Entonces no había nada, solamente estaba Dios, y Él en ese momento es autoexistente. Él en ese momento es el Todopoderoso. Esos son los atributos que podríamos dar, o los oficios o los nombres que podríamos darle a este ser llamado para nosotros nuestro Señor. Pero en ese entonces, en ese contexto, antes de la fundación del mundo, Génesis 0, lo que podría ser pensamiento eterno, autoexistente, el todopoderoso, el omnisciente, el eterno. No era padre, no era hijo, no era nada de estas cosas, solamente era en este momento pensamiento eterno. Entonces, analicemos o miremos ese pensamiento eterno. En él habían pensamientos o atributos, deseos, de lo que él iba a hacer, más que todo pensamiento, de lo que él iba a hacer más adelante. Entonces, en esos pensamientos estaba el pensamiento de ser creador, pero para ser creador debía de tener una creación y en ella todo lo necesario, corrupción e incorrupción, porque como creador tenía que pensar que iba a crear todas las cosas, pero tenía que saber o tenía que haber un objetivo. Dios nos enseña que Él es un Dios de orden. Y cuando Dios creó, cuando Dios iba a crear todas las cosas, en esta primera fase de la creación, pues Él va a hacer la creación con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Principalmente de tener unos hijos y que esos hijos Él les pueda mostrar sus virtudes, que a esos hijos Él pueda mostrarle todo de Él, que puedan conocer todo de Él. Él quiere expresarse o darse a conocer a esos hijos que iba a traer una vez hiciera toda la creación. ¿Qué te quiero decir? Dios, cuando está creando en su primera fase, Él no está creando pensando en ángeles, pensando en un mundo, sino pensando únicamente y exclusivamente en su Hijo. Es decir, la razón de ser de la creación, la razón de ser de todas las cosas, es que Dios quería tener unos hijos y a esos hijos quería mostrarles todo su poder, toda su gloria, toda su omnipotencia, toda su omnisciencia, todo lo que Él era se lo quería mostrar a esos hijos. Y la única razón dentro de la creación para que Él pudiera mostrarle a esos hijos todos estos atributos divinos que estaban en Él, Él tenía en la planeación que hacer o contemplar la corrupción, la caída del hombre, de su hijo, para que Él pudiera mostrarle aspectos relevantes de su naturaleza.
Si no hubiese caída, él no iba a poder mostrarle esos aspectos relevantes de su naturaleza divina. Entonces, él también quería ser padre. Él, para poder ser padre, debía de tener hijos y quiso que estos hijos lo conocieran plenamente. Su amor, su misericordia, su benignidad, etcétera. Para que pudiera darse a conocer de esta manera, debía tener un plan que le permitiera desplegar todos estos atributos divinos, como te decía hace un momento. También quería ser Dios, quería tener criaturas que le adoraran y también que le fueran servidores. Entonces debía tener seres que le adoraran, también tener los diferentes oficios redentivos, ¿sí? Había pensado en una caída de su hijo, tenía que crear un plan de redención. ¿Qué te quiero decir? Que aquí en Génesis 0, en esta primera fase de la creación en pensamientos, Dios creó todas las cosas que hoy conocemos, todas las cosas que podemos ver o las que no podemos ver, pero que sabemos que existen, Dios las creó y tuvieron su origen, fue allá en la primera fase de la creación, Génesis 0. Allí fue donde fueron diseñadas todas estas cosas para luego después ser representadas o ser manifestadas. Allá también estaba el logos o el verbo, que es lo mismo. Logos y verbo es lo mismo. Entonces pasamos a la segunda fase de la creación. La segunda fase de la creación, entonces ahora sí corresponde a Génesis 1. Dice la palabra, en el principio, pero quiero hacer primero un paréntesis. De esa primera fase, de esos pensamientos, lo primero que surgió, lo primero que se manifestó fue el logos o el verbo. Lo primero que se manifiesta, lo primero que aparece, lo primero que sale del pensamiento eterno es el logos. Y esta manifestación del primer hijo, llamado el verbo, es la representación de los hijos de Dios semejantes a este verbo o a este logo en todo. Es decir, que lo primero que sale de ese pensamiento eterno, lo primero que sale de esa primera fase de la creación es el logos, y el logo es el Hijo de Dios. No tiene nombre ahí, solamente se llama el verbo o el logos. Él sale de allí y sale como el ejecutor, sale como el que va a traer a existencia todo lo que estaba en Dios en pensamiento. Entonces él empieza. Apenas que usted lee Génesis 1, entonces piensa enseguida en el logos o en el verbo, porque a través del verbo o del logo es que viene toda la creación física, material. Entonces, este verbo, creador o ejecutor de los pensamientos divinos, es el que trae de la eternidad al tiempo los pensamientos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces este Dios es el logo. No es que era un tercer Dios o un segundo Dios, otro Dios, el mismo Dios, pero que ahora se estaba dando a conocer como el logos. Él pensó en ser un creador y para poder ser creador tenía que venir en forma de creador, pues esta forma de creador se llamaba el verbo. Así fue identificado y así se manifestó. Y al manifestarse como primer ser, entonces conocido como hijo, entonces ya él cumple su propósito también de ser padre, no el logo, sino el ser, el pensamiento eterno, ya recibe el oficio o el título de padre, porque ya hay algo manifestado, ya hay algo que nació, ya hay algo que surgió. Eso que surgió, el logo, es conocido como el Hijo de Dios, y entonces es el mismo Dios, pero en un oficio de hijo. En el principio era el verbo, entonces Juan, el Evangelio de San Juan, 1:1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces entendemos ya que este logos que salió de pensamiento y vino a ser el verbo, el ejecutor de los pensamientos divinos, pues era el mismo Dios, pero en un oficio de logos o verbo. Entonces, ¿qué hizo el verbo? ¿Qué hizo el logos? Hizo los cielos e hizo la tierra. Ahí tenemos el tiempo, se conoce el tiempo, se da a conocer el tiempo, porque cuando tú hablas de principio, pues ya estás hablando de una unidad de medición, ya estás hablando de una referencia para poder determinar el principio. ¿Pero principio de qué? Principio de algo, principio de la creación. Entonces ya hay como que una referencia o una medida, más que todo como una referencia de tiempo.
Entonces hizo los cielos e hizo la tierra. Y si hizo los cielos, pues todo lo que en los cielos hay. ¿Qué hay en los cielos? Hay un mundo invisible, hay un mundo que nosotros no podemos en este naturaleza material palpar, pero hay un mundo, hay una creación con unos ángeles y con muchísimas cosas más, estructura y todo lo que se necesite para que estos seres puedan estar allí, habitar allí. Y hizo la tierra, pues así como hizo al hombre, el hombre necesitaba toda una estructura, todo un planeta, todo un mundo, todas unas formas para que pudiese vivir o desenvolverse, desarrollarse en esta tierra que Dios le hizo. ¿Quién la hizo? El Logos. El Logos fue el que hizo la tierra, el Logos fue el que hizo al hombre. ¿Y qué hizo el Logos? Hizo al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1:26 y Génesis 2 también 4:2-8. El primer hombre que hizo, el Logos, que hizo, el Señor, que hizo, el Verbo, fue un hombre espíritu, una teofanía. Y en la misma forma que tenía el Logos, fue la que le dio a Adán. Entonces, el primer hijo no fue Adán, el primer hijo fue el Verbo. Y del Verbo, el Verbo hace a Adán. Y después lo viste de carne y lo coloca en este cuerpo en el que nosotros vivimos ahora, el cual conocemos. Allí, cuando Dios lo coloca, ya Dios hizo todas las cosas, pero Dios es el Logos. Cuando hablo de Dios acá, porque entendemos que todas las cosas fueron hechas por el Logos. Cuando el Logos coloca al hombre en su posición y lo coloca en su posesión, entonces aquí entramos a algo que es ese proceso por el cual el hombre, una vez ubicado en su posesión, en su posición, en su heredad, él comete algo y es donde entonces se despliega el plan de redención. Pero el plan de redención ya estaba pensado. ¿Dónde estaba pensado? En la primera fase de la creación, en los pensamientos, allí fue colocado. Entonces, ¿qué le pasó al hombre? Cuando el Logos lo coloca a él en un estado de perfección, el hombre tenía, dice la palabra, que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, él tenía facultades divinas, era hijo de Dios, era el Señor de la tierra y todo le estaba sujeto. No lo leímos ahí en Hebreo, todo le estaba sujeto, nada quedó que no estuviese sujeto. Todo lo creado fue sujeto. Algo para aclarar, cuando la Biblia dice, lo hiciste un poco inferior que los ángeles, no está diciendo que los ángeles sean superiores en él, en autoridad, en poder, nada de estas cosas, sino como Dios, el Logos, lo metió en un cuerpo, en ese cuerpo es inferior, porque el cuerpo no puede pasar de una dimensión a otra dimensión. El cuerpo, este cuerpo en el que estamos no puede, y él no podía ya pasar de una dimensión a otra dimensión. Entonces, por eso la palabra habla de que era un poco inferior o que los ángeles fueron superior a él en cuerpo. Pero en autoridad, en dominio, en señorío, el hombre, los ángeles son servidores de los hijos de Dios. Entonces ahí pasamos que en ese estado de perfección colocamos como una línea, Dios corona a su hijo y lo coloca como el Señor de toda la tierra. Ahí el hombre inicia su actividad terrenal, recibe los mandamientos, recibe la palabra hablada, recibe lo que Dios le ha dado, el Logos, pero él, Génesis 3, por medio de la serpiente lo engaña y tú sabes lo que pasa y él deja de estar en ese estado de perfección y entonces ahora el hombre cae como en un hueco, cae en un vacío, cae en un abismo. Ese abismo se conoce como el estado de corrupción. Él cae en una cárcel, él cae preso, ya no tiene las facultades, ya no puede hablar la palabra como en el estado de perfección lo hacía. Cuando Adán decía cualquier cosa, toda la naturaleza le estaba sujeta, los vientos le estaban sujetos, los mares le estaban sujetos, todo lo que Adán decía y ordenaba tenía que obedecerle. Si él decía que el sol salía. Si decía sol, hoy quiero que sea un día nublado, el día era nublado. Si él decía, quiero que las olas del mar estén hoy, haya mar de leva, había mar de leva. Si decía, quiero el mar calmo, había mar calmo. Si él decía, quiero que haya fuertes vientos, habían fuertes vientos. Lo que Adán decía, eso se cumplía porque era el Señor de la creación. Entonces, cuando él cae de ese estado de perfección a un estado de corrupción, deja de tener el dominio. Por eso la palabra dice más adelante ahí en Hebreo, pero
no vemos que todas las cosas le estén sujetas a Él. Eso corresponde a las consecuencias de la caída. Ese es el segundo punto, que son las consecuencias de la caída. Ya Él no puede hablar la palabra, ya la tierra no le está sujeta porque dejó de estar en un estado de perfección y bajó a un estado de corrupción. Ahora está preso en sí mismo. Él está metido en una cárcel. El Señor le dijo: cuando comas del árbol que te dije que no comieras, ese día morirás. Y murió. Por eso es que el hombre se enferma, por eso le salen canas, por eso se enferma, por eso sufre, por eso llora, porque cuando él cayó en ese estado de perfección, muerte entró en él. ¿Qué hizo Dios? Pues claro, Dios lo perdonó. Dios le expió la culpa, Dios le expió la falta. ¿Y qué hizo? Mató unos corderitos, instituyó que la paga del pecado es muerte. Entonces ellos tenían que morir porque habían cometido una falta, habían cometido un pecado, pero Dios cogió unos sustitutos, 2 ovejitas, y las sacrificó. Las ovejitas tomaron el lugar de los hijos de él, Adán y Eva, que pecaron, y tomaron su lugar. Y desde allí quedó instituido que la única manera para que el hombre pudiera expiar su culpa, su pecado, su falta, era que alguien tenía que morir. Y el corderito moría, por eso hacían los sacrificios, mataban siempre que cometían una falta, cometían un error, lo que sea, quebrantaban la palabra, tenían que ir y sacrificar un corderito. Esa es la razón de ser. ¿Por qué los corderos, por qué los sacrificios en animales se daban en ese entonces? ¿Qué estaba diciendo eso? Que alguien estaba tomando el lugar del pecador. Cuando Adán cae, ahora Adán cae en una trampa. Adán no puede salir de allí. Adán no tiene manera de salir. Entonces él necesita ahora ayuda. Necesita que alguien lo saque. Necesita que alguien le brinde la mano. Él por sí mismo no puede salir. Entonces por eso ahora se necesita de un plan de redención. Y el plan de redención es que el único que podía sacar a Adán y a Eva de allí, a los hombres, porque todo cayó, era Dios mismo, pero Dios en espíritu no podía venir y salvarlo, no podía rescatarlo, porque se necesitaba que alguien sin pecado, que no hubiese nacido por sexo, sino que hubiese sido creado, viniese a la tierra y pudiese tomar la culpa del hombre y morir como un cordero. Entonces, ahora Adán, desde que cayó, todos los hijos venían por medio de el sexo. Entonces, a partir de ese momento, nadie podía cumplir el requisito divino porque no podía haber creación. Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo para que y todas las cosas lo hiciera por la palabra. Los hijos tenían que venir por la palabra, pero como él cayó y ahora está en un estado de corrupción, los hijos ya no vienen por la palabra, sino los hijos están viniendo por sexo. Entonces no había manera que el hombre pudiese ser rescatado, porque el requisito era que el pariente redentor del hombre tenía que ser uno como él. Tenía que ser uno nacido, tenía que ser creado, pero nacer, creado y nacer como nacen los hombres, para que pudiera ser su pariente redentor, su pariente más cercano y sacarlo de allí. Pero por sexo, imagínate, nadie podía. Por eso se necesitó que el Señor Jesucristo, que Dios colocara su simiente en una virgen, y esta, sin que tuviese ninguna relación sexual con José o con ningún otro, sino que una célula creada por Dios mismo. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo que iba a concebir, ella dijo: pero yo no he conocido varón. Dijo: el Espíritu Santo hará sombra sobre ti y concebirás. Por eso el santo ser que llevarás será llamado el Hijo del Altísimo. Claro, entonces él fue colocado en el vientre, la célula de Dios y todas estas cosas se desarrolló y nació como nacen los hombres, pero no vino por sexo, sino vino por creación. Entonces sí cumplía los requisitos. Entonces esa es la razón por la cual eran los requisitos que debía de cumplir el pariente redentor. Nació de la raza humana, nació como hombre, pero fue creado, no vino por sexo. Y su sangre podía pagar el precio de la caída. Ya no iban a haber más muertes de animalitos, porque los animalitos no podían redimir totalmente, no podían quitar la mancha, no podían sacar al hombre de la cárcel. Pero el Señor Jesucristo, que era Dios encarnado, el único que podía salvar al hombre era Dios mismo, pero no en espíritu, porque el que cayó no fue un espíritu, sino fue el hombre que cayó. Entonces Dios se hizo carne, vino en su Hijo, en un oficio llamado el Hijo de Dios, llamado Jesucristo, y murió. No vino por sexo, vino creado,
célula creada, nació como hombre, murió como hombre y derramó su sangre, una sangre santa. Entonces ese es el objetivo de la muerte del Señor Jesucristo, que él sabía que había venido como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Ahí es donde se efectúa el pago del pecado, la redención se lleva a cabo, pero faltan todavía algunos pasos para que el hombre, porque ¿cuál es el propósito de la redención? Sacar al hombre de ese estado de corrupción y volverlo nuevamente al estado original. La muerte del Señor Jesucristo no lo sacó inmediatamente, pagó el precio, pero ahora hay que sacarlo. ¿Y cómo sale él de allí? Aceptando el sacrificio, aceptando la sangre, aceptando al Señor y caminando para obtener diferentes victorias que vendrían más adelante, que te las voy a mencionar. Entonces, dentro de este plan de este estado de corrupción, que el hombre cayó temporalmente, ha venido caminando, ya nada está sujeto a él, ahora está muriendo, ahora está enfermándose. Los títulos de propiedad volvieron nuevamente a su dueño original. Recuerda que la tierra la hizo fue el Logos, entonces le pertenece a él, volvió allá al dueño original, pero esta tierra Dios se la dio a su hijo, entonces los títulos de propiedad lo tenía que tener Adán, pero Adán los perdió cuando cayó y el libro volvió a su dueño original. Por eso tú ves que en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 6 se habla de un libro sellado con 7 sellos. Esos son los títulos de propiedad, esos son los derechos redentivos, esos son los derechos de propiedad, esos son los títulos que le pertenecen al hombre, pero estaban en el cielo. Entonces no solamente no podía salir de la cárcel el hombre donde estaba, sino que no podía tampoco subir al cielo y buscar esos pergaminos, buscar esos sellos. Pero cuando el Señor Jesucristo, como pariente redentor, Dios nace como hombre, Dios encarnado, paga el precio, luego va y se presenta, Apocalipsis 5, donde el dueño original, el que tiene el libro, le dice: he pagado el precio, aquí estoy, he cumplido el requisito, vengo a reclamar, vengo a tomar el libro, porque ya salía un anuncio todos los días: ¿quién es digno de venir y tomar el libro y desatar sus sellos? Y no había ninguno, porque ninguno podía hacerlo. Entonces se necesitó esto, y él vino, pagó ese precio, y cuando pagó ese precio, ¿qué sucedió? Pues fue y se presentó donde el Padre y pudo tomar el libro. ¿Quién? El Señor Jesucristo, el Cordero, y bajarlo, porque el libro le pertenece al hombre. Él bajó el libro, por eso lo hablaremos más adelante. Ahí lo vemos en Apocalipsis 6, el Cordero es el único digno de abrir los sellos y de desatarlo, porque fuiste inmolado desde antes de la fundación del mundo y con tu sangre nos has redimido, y ya tú conoces todo aquello. Pero entonces aquí en la tierra vemos cómo el hombre perdió ese libro. Bueno, está en esta cárcel ahora, y te lo dibujo como una pequeña cárcel, y el hombre continúa. Entonces ahora el hombre está muriendo. En este estado de corrupción el hombre muere, el hombre se enferma, el hombre sufre, el hombre padece. Y cuando el hombre muere, porque ya la eternidad se rompería, el hombre no fue hecho para morir, pero cuando cae en el estado de corrupción, la muerte entra, entonces él cae en un abismo nuevamente, en un abismo del abismo, que es conocido como la quinta dimensión, donde todas las teofanías, buenas y malas, tenían que ir cuando morían, todas las teofanías, porque el hombre no es el cuerpo, el hombre